Cuando mi jefe dijo que no estaba listo para el ascenso, asentí con la cabeza, marqué mi salida a la hora exacta y me fui a casa. 2 días después, la fábrica era un caos y tenía 86 llamadas perdidas del taller. Soy Diego Moreno, 34 años, y durante los últimos 11 años he sido el supervisor de mantenimiento en Industrias Monterrey, una planta manufacturera de autopartes en las afueras de la ciudad. No era el trabajo más glamuroso del mundo, pero era honesto. Pagaba las cuentas y me había ganado el respeto de casi todos en el taller. Casi todos. La mañana del jueves 23 de marzo comenzó como cualquier otra. Llegué a las 6 de la mañana, 1 hora antes de mi turno oficial, porque así funcionaban las cosas cuando eras responsable de que 120 máquinas siguieran operando sin problemas. El café de la máquina expendedora sabía a cartón mojado, pero me lo tomé de todas formas mientras revisaba los reportes nocturnos. Todo en orden. Las prensas hidráulicas funcionando al 78% de capacidad, los tornos CNC sin incidentes, y el sistema de ventilación finalmente estable después de las reparaciones de emergencia que había supervisado el fin de semana anterior. Mi teléfono vibró. Un mensaje de recursos humanos. Diego, el ingeniero Salazar quiere verte en su oficina a las 9, puntual. Ingeniero Roberto Salazar, mi jefe tóxico durante los últimos 3 años. Un hombre de 42 años que había llegado a la empresa con un título universitario brillante, conexiones familiares en la alta dirección y absolutamente cero experiencia práctica en el piso de producción. Para él, los trabajadores éramos números en una hoja de cálculo, problemas a resolver, nunca personas. Pero esa mañana yo tenía esperanza. Hacía 6 meses que había aplicado formalmente para el puesto de gerente de mantenimiento, una posición que había quedado vacante cuando el anterior gerente se jubiló. Yo había estado haciendo ese trabajo de facto durante años, entrenando al personal nuevo, diseñando los protocolos de mantenimiento preventivo que habían reducido las fallas de equipo en un 43%, coordinando con los proveedores, manejando las emergencias nocturnas, todo sin el título ni el salario correspondiente. La semana anterior, el director de operaciones me había dado una palmada en el hombro después de que resolví una crisis mayor con la línea de ensamblaje número 3. Buen trabajo, Diego. La empresa necesita gente como tú en posiciones de liderazgo. Esas palabras me habían dado esperanza de que finalmente mi esfuerzo sería reconocido, que la traición laboral de años siendo pasado por alto terminaría. A las 9:05, toqué la puerta de la oficina del ingeniero Salazar. Su secretaria, la señora Gutiérrez, me hizo pasar con una sonrisa compasiva que debería haberme advertido lo que venía. Siéntate, Diego, dijo Salazar sin levantar la vista de su computadora. Su oficina era impecable, con diplomas enmarcados en las paredes y una vista al patio de maniobras. Desde ahí arriba, las personas del taller parecían hormigas trabajadoras. Quizás así era como él nos veía siempre. Me senté en la silla frente a su escritorio, las manos apoyadas en mis rodillas. Mi uniforme de trabajo todavía tenía manchas de grasa de la reparación de emergencia de anoche en la bomba hidráulica de la prensa 5. Salazar vestía un traje azul marino impecable. Supongo que sabes por qué te llamé, dijo finalmente, cerrando su laptop y mirándome con esa expresión que había aprendido a reconocer, condescendencia disfrazada de profesionalismo. El puesto de gerente de mantenimiento, respondí, manteniendo mi voz neutral. Exacto. Mira, Diego, aprecio tu dedicación. Eres un trabajador confiable. Nadie puede negar eso. Hizo una pausa, como si las palabras que seguían le costaran trabajo, aunque ambos sabíamos que no. Pero la dirección ha decidido traer a alguien de fuera para ese puesto. Alguien con las credenciales académicas y la visión estratégica que este rol requiere. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. Traer a alguien de fuera, después de 11 años. Después de todo lo que había construido aquí, la injusticia salarial y profesional que había soportado en silencio durante tanto tiempo, finalmente cristalizaba en este momento. ¿Puedo preguntar quién?, logré decir, aunque mi voz sonaba distante, como si viniera de otra persona. El ingeniero Andrés Beltrán. Viene de la planta en Guadalajara. Muy bien recomendado. Título de una universidad en Estados Unidos. Experiencia en implementación de sistemas de gestión de calidad ISO. Es exactamente el perfil que necesitamos para modernizar las operaciones. Entiendo, dije, aunque no entendía nada. ¿Cómo podía entender que todos mis años de experiencia práctica, mi conocimiento íntimo de cada máquina en este taller, mi relación con cada técnico y operador, no valieran nada comparado con un título extranjero? No lo tomes personal, Diego. Simplemente no estás listo para ese nivel de responsabilidad. Tal vez en unos años,
con algo de capacitación formal, puedas reconsiderar aplicar. La forma en que lo dijo, como si me estuviera haciendo un favor al explicarme mis propias limitaciones, encendió algo en mi pecho. Pero lo apagué. Por ahora. ¿Cuándo empieza el ingeniero Beltrán? Pregunté. El lunes. Espero que lo apoyes en su transición. Nadie conoce este taller como tú. Tu cooperación será invaluable. Ahí estaba. La cereza en el pastel de esta traición laboral. No solo me pasaban por alto para el puesto que merecía, sino que esperaban que entrenara a mi reemplazo, que le entregara todo el conocimiento que había acumulado durante más de una década. Que sonriera y fuera el buen soldado que siempre había sido. Por supuesto, dije, poniéndome de pie. ¿Algo más? Eso es todo. Y Diego, de verdad aprecio tu actitud profesional al respecto. Muchos en tu lugar harían un escándalo innecesario. Asentí, salí de su oficina y caminé directamente al baño. Necesitaba un momento. Mis manos temblaban mientras me las lavaba, mirando mi reflejo en el espejo manchado. 34 años. 11 años en esta empresa. Y seguía siendo, a los ojos de mi jefe tóxico, simplemente no lo suficientemente bueno. El resto del día pasó en una neblina. Supervisé las operaciones de mantenimiento con mi eficiencia habitual, resolví un problema menor con el sistema de refrigeración del sector B, aprobé las órdenes de compra para repuestos que necesitábamos la próxima semana, todo automático. Todo mientras mi mente trabajaba en otra frecuencia. A las 5 de la tarde, hice algo que nunca hacía. Marqué mi salida exactamente a la hora. Normalmente me quedaba hasta las 7, 8, a veces hasta las 10 cuando había emergencias. Pero ese día, a las 5 en punto, pasé mi tarjeta por el reloj checador y salí por la puerta principal. Mi celular comenzó a sonar cuando estaba a mitad de camino a casa. El número del taller. Lo ignoré. Volvió a sonar. Lo ignoré de nuevo. Para cuando llegué a mi departamento de 2 habitaciones en el lado norte de la ciudad, tenía 7 llamadas perdidas. Esa noche no dormí. No por angustia, sino porque estaba pensando, calculando, recordando. Verán, había algo que el ingeniero Salazar y toda la dirección de Industrias Monterrey no sabían. Algo que yo había mantenido deliberadamente invisible durante todos estos años. Mi trabajo oficial era supervisor de mantenimiento. Pero mi trabajo real, el que nadie más podía hacer, el que mantenía toda la operación funcionando, era mucho más complejo que eso. Yo era el único que conocía las peculiaridades de cada máquina. El único que sabía que la prensa hidráulica número 7 necesitaba ser recalibrada cada 72 horas exactas o empezaba a producir piezas defectuosas. El único que entendía que el sistema eléctrico del sector C tenía una falla de diseño que requería un reseteo manual específico cada mañana. El único que mantenía relaciones personales con los 3 proveedores críticos que nos daban prioridad en emergencias porque yo personalmente había resuelto sus problemas en el pasado. Yo era la memoria institucional viviente de ese taller. Y había mantenido esa información deliberadamente descentralizada, no por malicia, sino porque nunca había tiempo de documentar todo formalmente. Siempre había otra emergencia, otro fuego que apagar. Y ahora, esa decisión accidental estaba a punto de convertirse en mi venganza profesional. El viernes llegué a las 6 como siempre. Hice mi ronda matutina como siempre, pero con una diferencia crucial. No hice nada extra. No anticipé problemas. No hice los ajustes preventivos que normalmente hacía por instinto. No llamé a los proveedores para confirmar entregas. No verifiqué 2 veces los sistemas que sabía que eran temperamentales. Hice exactamente lo que mi descripción de trabajo oficial requería, ni un gramo más. A las 5 de la tarde, marqué mi salida. Mi celular ya tenía 16 llamadas perdidas. El sábado por la mañana, lo apagué completamente. Era mi día libre oficial, después de todo. Me senté en mi balcón con un café que no sabía a cartón mojado, mirando la ciudad despertarse. Y esperé. No tuve que esperar mucho. El domingo por la tarde, encendí mi teléfono. La pantalla casi se congela tratando de cargar todas las notificaciones. 86 llamadas perdidas, 43 mensajes de texto, 19 mensajes de WhatsApp, todos del taller, del ingeniero Salazar, del director de operaciones, incluso uno del gerente general que nunca antes me había contactado directamente. Los leí en orden cronológico. Era como ver el desarrollo de un desastre en cámara lenta. Viernes, 6:15 de la tarde. Mensaje del supervisor del turno nocturno, Mario. Diego, la prensa 7 está sacando piezas malas. ¿Hiciste la recalibración hoy? Necesito el protocolo urgente. Viernes, 7:30. Llamada perdida del ingeniero Salazar. Viernes, 8:15. Mensaje de texto de Salazar.
Diego, necesito que vengas. Tenemos problemas de producción. Viernes 9:20. Llamada perdida del director de operaciones. Viernes 10:05. WhatsApp de Mario. Hermano, ¿dónde estás? Ya paramos la línea 3 completa. El cliente de Honda está esperando 5,000 piezas para mañana temprano. Urgente. Sábado, 5:30 de la mañana. Llamada perdida de Salazar. Luego otra y otra. Sábado, 6:15. Mensaje del director de operaciones. Diego, entiendo que es tu día libre, pero necesitamos tu ayuda. Situación crítica. Sábado, 7:30. Llamada perdida del gerente general. Sábado, 9:40. WhatsApp de Roberto, uno de los técnicos senior. Jefe, todo se está cayendo a pedazos. Nadie sabe qué hacer, por favor llama. Sábado, mediodía, mensaje de texto de Salazar, y este me hizo sonreír. Diego, sé que estamos en fin de semana, pero necesito que vengas. Te pagaré doble turno. El sector C está completamente parado. Nadie sabe cómo resetear el sistema eléctrico. Los proveedores no contestan. Es un desastre. Sábado, 3 de la tarde. Llamada perdida. Otra más. Sábado, 6 de la tarde. Mensaje del gerente general. Señor Sai Moreno, necesitamos hablar sobre la situación en planta. Por favor, comuníquese a la brevedad. Domingo, 8 de la mañana. WhatsApp de Mario. Diego, acaban de llamar al ingeniero Beltrán para que venga desde Guadalajara. Llega mañana en la mañana en lugar del lunes. Esto está muy feo, hermano. Nunca había visto a Salazar así de desesperado. Eso me dio una pausa. Habían llamado a mi reemplazo de emergencia, 2 días antes de su fecha oficial de inicio. Perfecto. Dejemos que el ingeniero con título extranjero y experiencia en ISO demuestre su valor enfrentando un taller en llamas sin conocer absolutamente nada de su funcionamiento real. Pero el mensaje que realmente llamó mi atención llegó el domingo a las 2 de la tarde. Era de la señora Gutiérrez, la secretaria de Salazar. Nunca antes me había contactado fuera de horario laboral. Diego, perdona que te escriba. Sé que no es asunto mío, pero escuché al ingeniero Salazar hablando con el director. Están considerando contratar consultores externos de emergencia. El costo sería de aproximadamente 200,000 pesos por semana, hasta resolver la crisis de producción. También mencionaron posibles demandas de los clientes por incumplimiento de entregas. El monto podría llegar a millones. Por favor, si puedes ayudar, hazlo. Muchos aquí dependemos de que la empresa no cierre. Cerré los mensajes y me quedé mirando el techo de mi departamento. 200,000 pesos por semana en consultores. Posibles demandas millonarias. Todo porque el ingeniero Salazar había decidido que yo no estaba listo para una posición que ya estaba desempeñando sin reconocimiento ni compensación adecuada. La traición laboral que había sufrido ahora se reflejaba en el caos que ellos mismos habían creado. Pero algo en el mensaje de la señora Gutiérrez me hizo reconsiderar mi posición. Ella tenía razón. Muchas personas inocentes en ese taller dependían de sus empleos. Mario, Roberto, los técnicos, los operadores, las secretarias, gente trabajadora que no tenía nada que ver con la decisión de mi jefe tóxico, pero tampoco iba a simplemente volver y rescatarlos sin consecuencias. Si querían mi ayuda, iba a ser en mis términos. El lunes a las 6 de la mañana, llegué al estacionamiento de Industrias Monterrey. Varios autos de la gerencia ya estaban ahí, lo cual era inusual para esa hora. El turno nocturno normalmente tenía el estacionamiento casi vacío a esa hora. Cuando entré al taller, la escena era surrealista. 3 de las 5 líneas de producción estaban completamente detenidas. En el sector C, vi a 4 técnicos mirando desconcertados el panel de control eléctrico, claramente sin idea de cómo proceder. La prensa 7 tenía un cartel de fuera de servicio y una pila de piezas defectuosas apiladas al lado. El nivel de ruido era extraño, demasiado silencio donde debería haber rugido de maquinaria. Mario me vio primero. Prácticamente corrió hacia mí. Diego, gracias a Dios, esto ha sido una pesadilla. El viernes en la noche todo empezó a fallar. La prensa 7, el sistema eléctrico, los tornos del sector B están haciendo un ruido raro que nadie sabe identificar. El nuevo gerente llegó hace una hora y está encerrado en la oficina con Salazar y el director. Creo que están tratando de contactar consultores, pero nadie puede venir hasta el miércoles. ¿Y los proveedores? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Nadie contesta. O dicen que no pueden hacer entregas de emergencia esta semana. No sé qué pasó, Diego. Siempre nos daban prioridad. Claro que siempre nos daban prioridad. Porque yo había cultivado esas relaciones personalmente durante años. Había ayudado al dueño de Refacciones Industriales del Norte cuando su propio taller tuvo una crisis.
Había recomendado al hijo del gerente de sistemas hidráulicos García para un trabajo en otra planta. Había sido padrino de bautizo de la hija del contacto en electrónica especializada. Esas no eran relaciones comerciales estándar que podían transferirse con un memo de recursos humanos. Eran relaciones personales que requerían años de confianza mutua. Diego, la voz del ingeniero Salazar sonó detrás de mí. Me volteé. Se veía terrible. Ojeras profundas, corbata floja, manchas de café en su camisa antes impecable. Necesito hablar contigo. Ahora. Lo seguí a su oficina. Dentro estaba el director de operaciones, un hombre de 50 y tantos años llamado Héctor Zamora, y un tipo joven que supuse era el ingeniero Andrés Beltrán, mi supuesto reemplazo. Beltrán se veía perdido y miserable, claramente consciente de que había sido lanzado a una situación imposible. «Diego», comenzó Salazar, y noté que su tono había cambiado completamente del jueves pasado. Ya no había condescendencia, solo desesperación apenas controlada. «Necesitamos tu ayuda. Todo el fin de semana ha sido un desastre. La producción está prácticamente detenida. Los clientes están llamando constantemente. Honda amenazó con cancelar el contrato si no entregamos hoy. Eso es el 23% de nuestros ingresos anuales». Me quedé de pie, brazos cruzados, esperando. No dije nada. El director Zamora intervino. «Diego, sé que la decisión sobre el puesto de gerente debe haber sido decepcionante para ti, pero necesitamos poner eso de lado ahora y enfocarnos en salvar la operación. ¿Puedes ayudarnos?» ¿Decepcionante? Repetí la palabra dejándola flotar en el aire. Es una forma interesante de describir 11 años de trabajo no reconocido, de emergencias resueltas a las 3 de la madrugada, de fines de semana sacrificados, de conocimiento acumulado que aparentemente no vale nada comparado con un título universitario extranjero. Salazar se puso pálido. Beltrán miró al piso. «No es que tu trabajo no sea valorado», intentó Zamora. «¿No?». Lo interrumpí, y mi voz fue más dura de lo que pretendía. Pero ya estaba cansado de ser el bueno. El jueves me dijeron que no estaba listo para ser gerente, que necesitaba capacitación formal, que traerían a alguien con las credenciales correctas. Y ahora, 4 días después, me necesitan para salvar la operación que se supone que no estoy calificado para manejar. Explíquenme la lógica de eso. El silencio en la oficina era absoluto. Finalmente, fue Beltrán quien habló. «Tiene razón», dijo, su voz joven pero firme. «Yo llegué aquí pensando que conocía sistemas de manufactura. Tengo un máster del MIT en Ingeniería Industrial. He implementado sistemas ISO en 3 plantas. Pero entré a ese taller esta mañana y me di cuenta de que no sé nada sobre cómo funciona realmente este lugar. Los manuales están desactualizados. Los diagramas no coinciden con la configuración actual. Y cada persona que le pregunto dice lo mismo. Pregúntele a Diego, solo él sabe cómo funciona eso realmente». Hubo honestidad en sus palabras que aprecié. Al menos él era lo suficientemente inteligente para reconocer su propia ignorancia. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que Honda cancele?», pregunté. «Tenemos que entregar 5,000 piezas antes de las 6 de la tarde», respondió Salazar. «Son las 6:30 de la mañana ahora, 11 horas y media. ¿Y las otras líneas?» «Ford necesita su entrega para el miércoles, Nissan para el viernes. Pero si perdemos a Honda, la empresa probablemente no sobreviva para cumplir esas entregas de todas formas». Hice mis cálculos mentalmente. Era posible, pero ajustado. Muy ajustado. Y solo si todo salía perfectamente. «Está bien», dije finalmente. «Voy a ayudar, pero con condiciones». Salazar y Zamora intercambiaron miradas. Podía ver el alivio mezclado con aprehensión en sus rostros. Beltrán simplemente asintió, como si ya supiera que esto vendría con un precio. «¿Qué condiciones?», preguntó Zamora, su voz cautelosa. Me senté en una de las sillas frente al escritorio de Salazar. Si íbamos a negociar, lo haríamos como iguales, no con ellos mirándome desde arriba. Primera condición. Quiero el puesto de gerente de mantenimiento. El título oficial, el salario correspondiente, retroactivo a cuando el puesto quedó vacante hace 6 meses. Eso incluye los bonos de desempeño que debería haber estado recibiendo. Salazar abrió la boca para protestar, pero Zamora levantó una mano para detenerlo. «Continúa», dijo el director. Segunda condición. Autonomía completa sobre mi departamento. Yo decido qué proveedores usamos, qué técnicos contrato, qué procedimientos implementamos. Sin interferencia de la gerencia superior, a menos que yo específicamente solicite su input. Eso es bastante irregular», comenzó Salazar, pero su voz ya no tenía la autoridad de antes.
¿Más irregular que contratar consultores externos por 200,000 pesos semanales?, repliqué.